Gracias, presidente. Bien, buenos días, consejera. Es la tercera vez que la interpelo en materia de renta básica en esta legislatura. La primera de ellas la hice para que nos expusiera cuál era el planteamiento del Gobierno sobre la implantación de esa tan necesitada renta básica. La segunda vez la interpelé por el retraso considerable que tenía la tramitación de la ley en estas Cortes, y la tercera vez la vuelvo a interpelar por el bloqueo que hay en la ponencia de la ley de renta básica, y para preguntarle si su partido, el partido que sustenta su gobierno, piensa hacer algo, si el gobierno va a hacer algo con respecto a desbloquear este tema que es tan urgente. Bien, mucho se ha hablado de renta básica en esta legislatura y mucho se ha hablado de emergencia social. Sobre todo se hablaba mucho de emergencia social en la pasada legislatura, cuando usted formaba parte de la oposición. Y ahora, pues poco se habla de emergencia social, y la verdad es que con las brechas de desigualdad cada vez más grandes y con las bolsas de pobreza cada vez más ampliadas, pues yo me paro a reflexionar cuánto había de intencionalidad electoral hablando de emergencia social en la pasada legislatura, o cuánto había de verdad en el Partido Socialista en querer solucionar esa emergencia social. Y claro, visto lo visto, y 3 años después de llegar al poder ustedes, el tema está más enquistado que nunca, y lo que es peor, no hay visos de solución. Lo digo porque, hablemos de los parámetros que hablemos, la emergencia social se encuentra en parecidas o en peores circunstancias que cuando ustedes se encendían acaloradamente en los debates parlamentarios en la anterior legislatura. Y la conclusión a la que llego son dos. Una, o exageraron deliberadamente la situación de emergencia, que creo sinceramente que no, porque persiste, o dos, habiendo tal situación, ustedes no la han querido solucionar ni desbloquear. Y cualquiera de las dos me preocupa, porque el Partido Socialista en campaña electoral dijo muchas cosas, decimos todos muchas cosas en campaña electoral, pero el Partido Socialista en este tema dijo 2 cosas. Primera, dijo que iba a implantar la renta básica, y 3 años después todavía ni está ni se la espera. Dijo que no iba a subir los impuestos a los aragoneses, y fue lo primero que hicieron ustedes nada más llegar al poder, y relacionado con la renta básica dijeron que subían los impuestos para poder pagar la renta básica. Y claro, 3 años después los impuestos siguen subidos, pero la renta básica no está en estas Cortes, con lo cual me permitirá usted que, claro, que les pregunte a su gobierno, que le pregunte a su gobierno y al partido que sustenta su gobierno qué es lo que va a pasar con este tema. Y se podría llegar a entender si no hubiera recursos, si el gobierno de Aragón no tuviera los recursos suficientes, pero el gobierno de Aragón tiene 1.000 millones de euros más que en la pasada legislatura. Nada más y nada menos que 1.000 millones de euros. Y ustedes con 1.000 millones de euros más no han sido capaces de solucionar a aquellos empobrecidos por la crisis que no pueden acceder al IAI ni a ningún otro tipo de prestación social. Porque hay dos tipologías a las que hay que dar solución. La primera de ellas, a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o exclusión social, a los que la prestación, que además de una prestación requieren de itinerarios formativos. Pero para eso ya estaba el IAI. Con haber modificado el IAI y haberlo ampliado era suficiente. Y dos, otra tipología de personas a las que no llegaba el IAI, que es aquellas personas a las que la crisis económica les ha llevado a una situación en la que jamás hubieran podido estar. Estas personas no están excluidas, no necesitan itinerarios formativos, y muchas de ellas puede hasta que tengan títulos universitarios, pero son pobres. Y algunas incluso tienen trabajo, pero son pobres. Y no pueden acceder a las ayudas y a las prestaciones porque el IAI no da cobertura a este tipo de personas. Y por lo tanto se iba a implantar la renta básica para llegar a ellos. Y en 3 años a este tipo de personas, a estos, no se les ha dado ninguna solución.
Y, por lo tanto, si su proyecto estrella, que es la renta básica, está estrellado, díganlo claramente. Díganlo claramente, porque su ley de renta básica, hoy más que nunca está paralizada, olvidada y fracasada. Y, señora Broto, con el 23% de la población empadronada en Aragón que se encuentra bajo el umbral de pobreza, con el 13% de las familias que no llegan a fin de mes, el 20% que llega con dificultades, el 17% de las familias que están en una situación de pobreza moderada, el 4,4% en una situación de pobreza severa, con 1 de cada 4 niños con pobreza relativa, con 70.000 parados, muchos de ellos de larga duración, empobrecidos, ¿se pueden permitir tener la renta básica paralizada? Señora.